Principios de cómo interpretar los tiempos proféticos de las profecías. ¿Cómo debemos entender los períodos de tiempo en las profecías de Daniel? Cuando la profecía habla de 2300 tardes y mañanas Daniel 8, 14, o 1290 días Daniel 12, 11, deberíamos entender que se trata de días literales o de un tiempo simbólico. La Roma imperial duró varios siglos, y la Roma papal la sucedió durante la Edad Media. Tomados en términos literales, los períodos proféticos de Daniel no se extenderían siquiera a una pequeña porción de esa historia. Esta correlación indica que los períodos proféticos deberían entenderse como tiempo simbólico en armonía con sus contextos. Los comentadores preteristas y futuristas, sin embargo, sostienen que estos períodos de tiempo deben tomarse como tiempo literal, con la excepción de algunas referencias en Daniel 9. Los preteristas, por supuesto, colocan ese tiempo literal en el pasado, mientras que los futuristas lo colocan en el futuro. Por otro lado, los historicistas entienden estos períodos como un tiempo simbólico, ya cumplido, que representan la mayor parte del contenido de las profecías. ¿Qué evidencia existe de que estos tiempos proféticos deben entenderse simbólicamente? Y si así deben interpretarse, ¿qué reglas de interpretación deben seguirse? La primera característica que señala la naturaleza simbólica de estos períodos de tiempo es su contexto simbólico. Por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas se hallan en la visión de Daniel 8 en un escenario que contiene otros símbolos: un carnero, un macho cabrío, 4 cuernos, y un cuerno pequeño. En Daniel 7, 21, el profeta dice: "Y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos, y los vencía". Esta terminología es claramente simbólica. El versículo 25 indica por cuánto tiempo, tiempos, y medio tiempo continuaría esta persecución del pueblo de Dios. Puesto que todo el contexto de lo dicho respecto de este poder perseguidor es simbólico, sería lógico que los períodos de tiempo dados fueran, de la misma forma, simbólicos. El hecho de que estos períodos de tiempo profético deban entenderse simbólicamente, también está indicado por la naturaleza simbólica de las unidades en las cuales son dados. Daniel 8, 14 usa tardes y mañanas, que no es una unidad normal de expresión de tiempo en el Antiguo Testamento. De la misma forma, el tiempo, tiempos, y medio tiempo de Daniel 7, 25, 12, 7 no es la palabra para años. Estos tiempos tienen que interpretarse como años, según Daniel 4, 16, 23, 25, 32, y Apocalipsis 12, 6, 14, 13, 5. Nuevamente, en Daniel 9 la unidad de tiempo es semanas o 7, verso 24, 27, aun cuando, tal como lo muestra el contenido de la profecía, estas no son semanas normales de 7 días de 24 horas. Otro punto para destacar es que los períodos de tiempo están expresados en cantidades que solo pueden interpretarse simbólicamente. Por ejemplo, un hebreo no dataría normalmente un evento ubicado en el futuro con la expresión 2300 días. Él diría 6 años y 4 meses. Tampoco fecharía algo con 70 semanas. Más bien, diría 1 año y 4 meses y medio. Los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días habrían sido más comúnmente expresados como 3 años y medio, 3 años y 7 meses, y 3 años y 8 meses y medio. Todas estas consideraciones indican que no estamos tratando con tiempo literal en las porciones proféticas de Daniel, sino con tiempo simbólico. Si esto es así, ¿con qué criterio debemos evaluar estos símbolos en términos de tiempo histórico real? Esto trae a la palestra la regla del día por año en la profecía. Se encuentra primeramente en Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6, dos profecías clásicas, no apocalípticas. Números 14, 34 establece una regla para usarse como base para el juicio futuro de Israel. Los 40 días utilizados por los espías, que volvieron con un informe pesimista luego de explorar la tierra, proveyó una escala para los 40 años durante los cuales los israelitas andarían en el desierto. En Ezequiel 4, 6, el profeta, basado en la regla de día por año, simbolizó los años de la iniquidad de Israel y Judá, acostándose sobre su costado una determinada cantidad de días. Esos días correspondían a los años que Israel y Judá vivirían en iniquidad. Por lo tanto, Ezequiel, quien profetizó en el mismo tiempo de Daniel, conocía y utilizó esta regla concerniente al tiempo profético. Dentro del libro de Daniel también existe evidencia de que esta regla de día por año debe utilizarse en sus profecías de tiempo. En Daniel 9, 24 al 27 se refiere a un período profético de 70 semanas.
A causa de todos los eventos que iban a ocurrir dentro de estas 70 semanas, es claro que tenían que entenderse simbólicamente. Dentro de estas 70 semanas, Judá habría de regresar a su propia tierra y reconstruir Jerusalén y el templo. Entonces, en algún momento posterior dentro de ese período de tiempo, el Mesías vendría y ministraría al pueblo, pero sería cortado o matado. Obviamente, todo esto no podría cumplirse en un año y medio literal. Estas semanas tienen que ser simbólicas. La prueba pragmática de la historia demuestra que la unidad simbólica de una semana es equivalente a 7 años literales, un día por un año. Valiéndonos de este criterio, los eventos de esta profecía encajan perfectamente. El período iba a comenzar con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén verso 25, y finalizaría con el Mesías que confirmaría el pacto con muchos, véase verso 27. Jerusalén iba a ser restaurada al final de los 7 o semanas, verso 25, y el Mesías habría de venir 62 sietes después, verso 26. Si usamos la regla de un día por un año y comenzamos las 70 semanas, o 490 años, en el 457 a.C., cuando Artajerjes Longímano decretó el edicto que resultó en la reconstrucción de Jerusalén, todas las fechas predichas caen en su lugar con el período de tiempo que termina en el 34 después de Cristo. Aunque tanto preteristas como futuristas creen que los períodos de tiempo profético de Daniel son literales y no simbólicos, implícitamente reconocen la validez de la regla del día por año cuando se trata de las 70 semanas de Daniel 9. Ellos no usan las fechas precisas dadas arriba, 457 a.C. y 34 después de Cristo, pero tampoco procuran hacer encajar la profecía en 70 semanas literales, o aproximadamente un año y medio. Los futuristas fechan a menudo el comienzo del período alrededor del 444 a.C., y lo finalizan la semana 69, con una fecha para la crucifixión de Cristo en el año 33 o 34 después de Cristo. Los preteristas comienzan con frecuencia las 70 semanas en el 593 a.C. y la llevan hasta el tiempo de Antíoco Epífanes, cerca de 165 a.C. Pero, a pesar de tales variaciones, tanto futuristas como preteristas conciben las 70 semanas de Daniel 9 como un período de tiempo que se extiende mucho más allá de 70 semanas literales, por lo cual implícitamente admiten que la regla del día por año tiene valor al menos para este período de tiempo profético. Daniel 8 provee los símbolos, y Daniel 11 provee su interpretación literal. Este hecho nos da otra razón más para considerar los períodos de tiempo profético de Daniel como simbólicos. Por ejemplo, en el capítulo 8, el profeta observa entidades simbólicas, reinos. Pero en el capítulo 11, estas son presentadas como personas literales, reyes individuales. En el capítulo 8, Daniel describe acciones simbólicas, el derrumbamiento de estrellas, etc. En el capítulo 11, tenemos acciones literales, batallas reconocibles. Y en el capítulo 8, Daniel recibe un período de tiempo simbólico, tardes y mañanas. En el capítulo 11, encontramos tiempo literal, años. Por ejemplo, en el capítulo 11, los versículos 6, 8 y 13 hablan de años. En cada caso, estos años calculan, aunque sin especificar un número particular, algunas actividades de los reyes griegos en Egipto, los Ptolomeos, o en Siria, los Seleucidas. Estos reyes griegos pertenecen al período de tiempo cubierto por los 4 cuernos que surgieron de la cabeza del macho cabrío, Daniel 8, 22. Ese mismo período de tiempo del macho cabrío y sus 4 cuernos es cubierto también por una porción de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8, 14. Por lo tanto, cuando utilizamos Daniel 11 para interpretar Daniel 8, descubrimos que las tardes-mañanas en el capítulo 8 corresponden a años literales e históricos en el capítulo 11. Es claro, entonces, que las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8 tienen que ser simbólicas. Si fuera un tiempo literal, se extendería apenas por poco menos de 6 años y medio, tiempo ni siquiera suficiente para abarcar las actividades presentadas por su contraparte en el capítulo 11. Así que el mismo libro de Daniel enseña el principio de día por año.